Muy buenas tardes a todos, me llamo Joel Puente Fernández, estamos aquí en Cunimat para formarnos hoy sobre nutrición y actividad física para la salud. Bueno, como veis aquí tengo la presentación, os voy a hacer una introducción ahora mismo con el índice que vamos a ver. Un poquito vamos a llevar cinco puntos a lo largo de toda la presentación. El primero que vamos a hacer es aclarar un poquito los conceptos básicos que surgen, ¿no? Y a lo mejor algunas dudas que nos van surgiendo en el día a día sobre qué definición, ¿no? Cómo llamamos a una cosa, cómo llamamos a otra, qué es la nutrición, qué es la alimentación, qué puede considerarse dieta, qué no, ¿vale? Qué es el ejercicio físico, la actividad física. Después pasaremos a un segundo punto en el que vamos a sentar un poquito las bases de cada uno. Vamos a sentar las bases por un lado de la nutrición y por el otro lado de la actividad física, sobre cómo se componen, de qué están formados, cómo se pueden dividir, las partes más importantes. Continuaremos con un tercer punto en el que vamos a hablar sobre los mitos y realidades, que ahí es donde más dudas pueden surgir, ¿no? Donde más controversias a lo mejor en el mundo de la nutrición, sobre todo, que todo el mundo sabe pero nadie realmente se forma bien, ¿no? Y se informa bien, y ahí intentaremos desvelar un poquito romper diferentes mitos, ¿no? para mostrar diferentes realidades. Continuaremos con unas evidencias científicas que os he sacado para que un poquito os hagan tener el gusanillo de aprender más, de buscar, de informaros y de verdad de contrastar a nivel científico y a nivel mundial un poquito cómo estamos, tanto de nivel de nutrición como de actividad física. Y por otro lado, por último, acabaremos con unas pequeñas pautas y unas puestas en práctica, ¿no? para daros herramientas sobre cómo llevar a cabo una buena nutrición y una actividad física, pues que te ayuden a mantener una salud correcta y estar saludable. En primer lugar, aclarando conceptos, esto me gustaría leeroslo y sobre todo que lo leáis vosotros, para que os quede claro la diferencia un poquito entre nutrición, alimentación y dieta, ¿vale? Yo creo que son tres conceptos fundamentales que muchas veces se llevan a error y que al final nos van a venir bastante bien para entender un poquito cómo estamos, por decirlo así, estructurados y cómo estamos confundidos a nivel general. La nutrición, por decirlo así, ¿vale? Como diría Cabrera Padilla, que para mí es la definición que más me ha gustado, dice que es la incorporación y transformación de materia y energía, ¿sí? Materia y energía, que es importante, para poder llevar a cabo tres funciones, ¿vale? Tres procesos fundamentales, que vienen siendo el mantenimiento de las condiciones internas, es decir, que tú por dentro puedas tener todo, ¿no? Que puedas ir intercambiando pues, todo lo que tengas que intercambiar, el oxígeno, diferentes tipos de nutrientes que te lleguen, que puedas, ¿no? Desarrollarte por dentro. Por otro lado, como bien dice, el desarrollo, ¿no? Y por último el movimiento. Al final yo me quedo con la parte de movimiento, ¿no? La parte en la que dice movimiento es algo fundamental, porque al final una buena nutrición me va a permitir o me va a posibilitar un mejor movimiento, ¿no? Al final estamos relacionando actividad física y nutrición, que es de lo que vamos a hablar toda esta hora, y yo creo que dentro de la propia definición de nutrición haya una palabra que se llama movimiento, ¿no? Que dice movimiento, es algo bastante esclarecedor y algo bastante importante. A nivel de alimentación, estas dos siguientes definiciones vienen por parte de la RAE, que se supone que es el organismo más importante a nivel, ¿no? de conceptos de nuestro país, y dice que la alimentación es un conjunto de cosas, ¿no? Conjunto de cosas que se toman o proporcionan como alimento. Lo de cosas, pues bueno, lo podemos ir dejando para posteriormente porque vamos a hablar sobre ello. Y bueno, que os suene un poquito, ¿no? Que os suene un poquito raro, yo lo pongo ahí entre comillas y en rojo para que os rechine un poquillo y sobre todo que os resalte y que no os durmáis. En cuanto a la palabra dieta tiene dos definiciones. La primera ni la he acabado de poner porque creo que está totalmente obsoleta y que al final es una forma de confundir a la población en general, a todo el mundo, que decía así algo como es el régimen que se manda a una persona cuando quiere cambiar su forma, ¿no? Cuando quiere cambiar sus hábitos alimenticios, y realmente no es así. La palabra dieta al final es un conjunto de sustancias, ¿no? que regularmente se ingieren como alimento. Al final esa definición que dice ahí la RAE, conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento, es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, si tú te haces un resumen de tu semana, si tú pones un diario nutricional y estableces, pues a primera hora me he comido esto, a mediodía esto, y estableces tus 3, 5, las comidas que hagas, deberías tener una especie de resumen al final del día, una especie de calendario al final de la semana o al final del mes, en el que tú veas cómo te alimentas, es decir, cómo ingieres, qué ingieres y de qué está formada tu dieta de verdad.
Es decir, ponerte a dieta está mal dicho, debería ya quedar un poquito en el pasado y sobre todo que la jerga popular, por decirlo así, lo vaya desmitificando un poco. Al final eso sería más algo como ponerse a plan, ponerse a régimen o estar a régimen, ¿no? Que es cuando queremos diferenciar entre una dieta, que es lo que tú ingieres, con una dieta restrictiva, perdón, con un régimen restrictivo, con un régimen que te hace hipercalórico, hipocalórico o hiperproteico, hipoproteico, cada uno pues en función de lo que quiera hacer, ¿no? Pero bueno, que nos quede claro que la nutrición al final es un proceso biológico fundamental que implica que luego tú tengas que utilizar o que implica movimiento, ¿no? Al final que nos va a posibilitar un buen movimiento, y que la dieta sobre todo quede claro que es un conjunto de alimentos que tú ingieres, que no es lo que al final nos dicen, ¿no? O lo que al final entendemos como recortar calorías. Vale, seguimos aclarando conceptos, después actividad física y ejercicio físico. Me gusta mucho esta parte porque al final, durante toda esta presentación vamos a estar hablando sobre actividad física, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que es muy diferente la actividad física del ejercicio físico. Yo os voy a hablar de actividad física en general, pero cuando meta la palabra ejercicio físico significará que es algo que tiene una estructura planificada, sí, que es algo repetitivo, no en el mal sentido, sino en el bueno, algo que tienes que repetir muchas veces para que salga bien y para que cree un cambio, para que cree un hábito, ¿no? Y al final que está estructurado, ¿no? Y bien planificado. Por supuesto, como bien dice aquí arriba, la actividad física es cualquier movimiento que provoca, que tienes, ¿no? Al final con tu cuerpo, cualquier movimiento que realizas, ya sea baile, ya sea estar jugando con tus hijos, salir a patinar, cortar el césped, lo que podáis imaginaros, ¿vale? Cualquier tipo de movimiento que pueda al final producir el músculo, ¿no? El músculo esquelético, las articulaciones en general, pero que implique un gasto de energía. Vale, luego por otro lado lo que os decía, ¿no? Al final la definición de ejercicio físico, que a mí me gusta bastante y la ha tomado la Organización Panamericana de la Salud como propia, aunque yo creo que viene de antes, pero bueno, está bastante bien que una organización así de grande la tome, ¿no? y la difunda, que es muy bonita y muy buena, porque dice eso, que es una actividad física, ¿no? Pero ya está planificada, estructurada y es repetitiva, y su propósito al final es el acondicionamiento de cualquier parte del cuerpo. Hablaremos del cuerpo en general, ¿no? Porque no vamos a ir a un punto en concreto, a un brazo, a una pierna, ¿no? Pero bueno, en principio hablaremos de adaptaciones generales. Y por otro lado, que sobre todo que está utilizada para mejorar la salud, que eso es fundamental, ¿vale? Vamos a hablar de salud, para mantener el fitness, que al final es tu estado de forma, ¿no? Que llamamos en España, y bueno, los países más latinoamericanos también, y es una parte muy importante de la rehabilitación física, es decir, al final si tú has tenido una lesión, el hacer ejercicio físico que sea bien estructurado y bien planificado va a traer consecuencias mejores que al final hacer unos ejercicios cualquiera o no tener una progresión o una estructura concreta, ¿no? Vale, empezamos con la parte de sentando las bases, que me gusta bastante. Vamos a hablar sobre el alimento contra el producto, vamos a hablar sobre los tipos de macronutrientes y vamos a referirnos a la dieta mediterránea. Hay nutricionistas bastante buenos en nuestro país, nutricionistas que investigan mucho, ¿no? Y que sobre todo se están dedicando al objeto de diferenciar y de marcar bien el salto entre un alimento o entre una comida de verdad y lo que llamamos ahora un producto o un producto procesado. Y aquí os quiero enseñar un poquito unas diferencias simples que pueden aparecer entre ellas, ¿no? Luego os explico un poquito lo que a mi parecer es, pero en principio para que veáis que lo que es el alimento en sí es algo, ¿no? Algo de comida que tiene una buena calidad nutricional, es fresco, es natural y por supuesto es sano. Y por otro lado está cargado normalmente de vitaminas, minerales y antioxidantes, ¿vale? Lo ponemos en un lado, la parte buena, el angelito, y por otro lado nos vamos a lo que veríamos la parte mala, ¿no? O el demonio, o lo que a lo mejor nos va a perjudicar un poquito o no nos va a ayudar tanto al movimiento que hablábamos antes en la nutrición como a la salud en general. Un producto procesado se podría considerar como algo que tiene una cantidad calórica normalmente excesiva. Es cantidad calórica que podemos determinar mala, ¿no? Que luego hablaremos de ello, pero bueno, aquí la definición aparece. Es algo que es desnaturalizado, que ya no es natural, ya no procede directamente de la naturaleza, sino que ha sido tratado muchas veces por el ser humano y en grandes ocasiones en laboratorios de forma química. Incluso algunas de sus moléculas han sido creadas químicamente para sustituir a otras. Y luego, por supuesto, está adulterado, ¿vale? Está cambiado, no es el mismo que debería haber sido o que debería ser en su fin. Y está cargado de azúcares y de grasas malas, ¿sí? Entonces, al final, como bien dicen las definiciones de estos nutricionistas que son bastante buenos, Javier García Pereda, Julio Basulto, etcétera, nos cuentan un poquito cómo
cómo estamos llenándonos últimamente, sobre todo en las grandes superficies, ¿no? De grandes supermercados que están llenando todas las estanterías de productos procesados porque al final son más baratos, están llenos de nutrientes o antinutrientes que podríamos llamar que no son de gran calidad, que al final nos van a aportar muchas calorías pero pocas vitaminas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si veis arriba la foto que pone Fresh Food, que parece muy bonito, ¿no? Es una forma muy fácil de contemplar lo que podría ser un alimento, algo que coges tú directamente de la tierra o que coges directamente de un árbol o que coges directamente, ¿no? Del monte. Pero por otro lado, a lo mejor podríamos considerar, ¿no? O imaginarnos esa imagen de una lata de refresco, o imaginarnos una carne procesada que no tiene nada que ver con la carne que empezábamos a ver a lo mejor en un animal directamente y lo que pasa a ser pues, una salchicha o una hamburguesa que no sabes muchas veces ni de qué está hecha, ¿no? Pasando a los tipos de macronutrientes, ¿vale? Que vamos a hablar, al final tenemos que dividirlos en tres, que es lo más importante, ¿vale? Que son carbohidratos o hidratos de carbono, las grasas o los lípidos que podemos llamar y las proteínas, ¿sí? Al final los dos primeros, los carbohidratos y las grasas, son más macronutrientes que están destinados a una función energética, una función de reserva, una función de posibilitarme más movimiento, por decirlo así, de darme más fondo, ¿no? Por decirlo así, para luego poder utilizarlo como energía, como hemos dicho, cada uno en su función, ahí no me voy a meter para no explayarme mucho, cada uno en sus intensidades, y luego por otro lado la proteína, que sería algo más de función y de estructura, algo más de reparación, ¿no? y de cuidado, de ir aumentando pues, diferentes partes del organismo, como podría ser a lo mejor masa muscular, etcétera, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero relacionar proteína con masa muscular para que mucha gente no se asuste, aunque sí que es verdad que está bastante relacionado. En cuanto a los carbohidratos, sí que me gustaría que supieseis que al final en una dieta, lo que dice la OMS, ¿no? En una dieta equilibrada debería haber entre un 50 y un 60, no os voy a decir otros números, ¿vale? Para que eso os quede bien en la cabeza. Entre un 50 y un 60% de la dieta debería ser de carbohidratos, por supuesto debería ser de origen integral, que muchas veces tendemos al clásico arroz, a la clásica pasta, ¿no? Al pan, que muchas veces muchos de ellos están ya refinados, incluso han pasado un proceso de refinamiento que no deberían de tener ni el color en el que les vemos. Normalmente, aunque nos parezca un color extraño, ¿no? Muchas veces la harina debería ser un tono marrón y casi siempre la vemos blanca. El arroz también tiene diferentes tipos de colores y siempre lo vemos blanco inmaculado. Y bueno, siguiendo así por esa línea, pues igual azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la parte de grasas, al final tenemos que tener en cuenta que las grasas mucha gente piensa que son malas, ¿no? Luego iremos viendo mitos y realidades, pero al final hay que tener en cuenta que hay grasas que son muy buenas y hay que tener en cuenta que las grasas deberían conformar en torno a un 25-30% de nuestra dieta, es decir, entre un cuarto y un tercio de nuestra dieta, es decir, una parte de cada tres o una parte de cada cuatro de nuestra dieta, en función también del tipo de estilo de vida que llevemos, la cantidad de deporte que hagamos, el tipo de deporte que hagamos, etcétera, pues también debería estar enfocada y sobre todo distribuida en ese sentido, ¿vale? Un 30% es algo importante, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que las grasas son, uno, fundamentales y dos, necesarias para nuestro cuerpo, son importantes, ¿vale? Y por último las proteínas, que sí que es verdad que en función de lo mismo, el tipo de deporte que hagamos, el tipo de vida que tengamos, el tipo de dieta que queramos llevar, ¿no? Dieta hablamos de conjunto de alimentos, pues y al final también los objetivos finales que tengamos podrían variar entre un 15 y un 20% de la dieta, ¿vale? De nuestro consumo diario. Por último, os acerco y os nombro el término de dieta mediterránea, porque también me gusta mucho, porque últimamente se está poniendo muy en duda por lo mismo, porque las organizaciones, ¿no? de conceptos y de definiciones de determinados países, en concreto el nuestro, definen mucho la dieta mediterránea como un conjunto de alimentos en los cuales se incluye, por ejemplo, el vino o la cerveza, que a lo mejor pueden tener o pueden ser mejores o peores, ¿no? Pero al final basar una alimentación en una bebida alcohólica también, o incluir una bebida alcohólica en una alimentación, igual no es un mensaje del todo correcto para la población general que no controla o que no sabe mucho sobre nutrición o sobre alimentación. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar acercárselo y para intentar ayudarles y entenderlo bien. Entonces, a mí sí que me gusta bastante el término de dieta mediterránea, pero la parte en la que se refiere a por ejemplo, aceites de alta calidad, como puede ser el aceite de oliva virgen extra, ¿no? El AOVE que se conoce ahora, que ya se ha demostrado pues, en varios estudios que al final es cardioprotector y tiene omega 6, omega 3, etcétera, un montón de nutrientes que al final nos van a ayudar a nosotros a desarrollar y a proteger nuestra salud, a blindar nuestra salud y por supuesto en todas sus funciones a lo largo de nuestra vida.
Luego, pues lo mismo, tenemos, aparte del aceite de oliva, se supone que dentro de la dieta mediterránea incluiríamos los tipos de carnes, ¿no? Que ahora ya no hablamos de carnes como hablábamos antes procesadas, sino carnes de pasto, carnes de corral, pescados frescos, ¿no? Pescados en zonas con, a lo mejor, por decirlo así, de comercio justo, por pescados en zonas donde no haya altas concentraciones de metales pesados, etcétera, ¿no? Y que al final sea un pescado fresco y pescado de una manera sostenible. Luego, por otro lado, por supuesto, incluiríamos todas las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos que se nos puedan ocurrir. Y luego, pues al final, incluiríamos también lo básico que podría ser el agua y bueno, cosas básicas. Pero al final que os quede claro eso: frutas, hortalizas, verduras, carne de pasto y pescado fresco, y sobre todo la parte del aceite de oliva, que es un distintivo que tenemos nosotros en nuestra tierra, ¿no? En cuanto al ejercicio físico, vale, yo las bases que quiero sentar, o lo que quiero un poquito, los 3 puntos que os quiero nombrar, o que creo que hacen bastante distinción entre tipos de ejercicio, hablando ya de ejercicio, no como actividad física de movimiento cualquiera, sino como ejercicio pautado y un poquito individualizado, como digo aquí, ¿no? Al final, que esté destinado a mejorar la salud y sobre todo que esté destinado a incluirse en tu día a día como algo que te haga progresar, mejorar y avanzar, ¿no? Entonces, el ejercicio individualizado, al final, yo creo que tiene que tener 3 puntos clave, que tiene que ser, por supuesto, propio, que cada persona tiene que hacer un tipo de ejercicio, no todo el mundo tiene que hacer la misma, aunque intentemos sacar recetas, igual que cuando sacamos una receta para un medicamento o sacamos un tipo de alimentación para la población general, pues lo mismo, hay gente a la que no le gustará un tipo de comida, hay gente a la que le gustará más otro tipo, hay gente a la que le sentará peor, le sentará mejor, o que tendrá unos efectos adversos a lo mejor, por ejemplo, en los medicamentos u otros, ¿no? Pues lo mismo pasa con el ejercicio. Al final tenemos que tener una dosis mínima eficaz, que se está intentando investigar, por supuesto, a lo largo de todo el mundo. Están intentando llegar a esa dosis mínima eficaz, que es la que al final te provoca esas mejoras, esos beneficios a nivel general, y te protege tanto, igual que decíamos antes con el aceite de oliva, tanto te protege respecto a una muerte, a lo mejor por cualquier tipo de causa, ya sea cardiovascular o metabólica, ¿no? Luego, por otro lado, la adherencia me parece fundamental, la adherencia, que es lo que hablábamos, ¿no? Que al final el componente del ejercicio, como tiene que ser repetido varias veces, varios meses, varios años incluso, a lo largo de tu vida, ¿no? Yo sería algo que mandaría para el resto de la vida de las personas. La adherencia es algo fundamental, es decir, tienes que hacer algo que te guste. Si no haces algo que te guste, probablemente o eres una persona que se esfuerza mucho, ¿no? Que al final busca mucho el mejorar y que sabe, y es muy responsable consigo misma, por decirlo así, muy consciente, que iba a decir, o al final si algo no te gusta lo acabarás dejando, ¿no? Entonces hay que buscar algo que te guste, que te llene y sobre todo que te llene esos ratos que decimos que tenemos libres, ¿no? Los pocos ratos que tengamos libres para mejorar y para que te aporte a tu vida. Y eso, de ahí, por ejemplo, después de la adherencia derivaría un poquito estos tres términos que decimos como constancia, esfuerzo y progresión, ¿no? Yo al final son los 3 términos que utilizo siempre con todo el mundo, que el único secreto de esto, del ejercicio y de la mejora, es la constancia. Puede existir una genética más propensa, menos propensa, mejor o peor, pero al final la constancia y el esfuerzo es lo único que te va a hacer mejorar. En cuanto a los tipos de ejercicio, he puesto los 2 primeros, sobre todo fuerza y cardio, ¿no? Que los conoce todo el mundo, ejercicio o entrenamiento de fuerza, o con cargas, incluso con una autocarga que podría ser el propio cuerpo, todo lo que conocemos todo el mundo, ¿no? Pues ejercicios como pueden ser las típicas flexiones en el suelo, las sentadillas, un ejercicio que al final la fuerza está orientado al desarrollo muscular. No os imaginéis desarrollo como algo muy grande ni algo desproporcionado, sino un desarrollo muscular en el que mi musculatura se ponga más fuerte y, a poder ser, crezca un poquito para proteger el hueso, para empujar el hueso y sobre todo que todo eso se mantenga compacto, se mantenga firme y se mantenga en una situación de protección, ¿no? De tanto protección ósea como protección metabólica y al final incluso protección inmune, autoinmune, ¿vale? Inmune, sí. En cuanto al ejercicio cardiovascular, lo que llamamos clásicamente, o no, en la jerga le llamamos cardio, al final el ejercicio cardiovascular es algo que está más orientado a la mejora cardiovascular, como bien dice, a la mejora de la salud a través del bombeo del sistema cardíaco, ¿no? Y a través del bombeo y la propia perfusión, el intercambio de gases y sobre todo la mejora por decirlo así, del intercambio gaseoso a través de la respiración en los pulmones. ¿Qué pasa? Que ahora lleva ya unos años
por decirlo así, moviéndose un nuevo término que se dice, ¿no? Se llama concurrente. ¿Qué es un entrenamiento concurrente? Podría decirse también de un ejercicio, ¿no? Pero queda un poquito a lo mejor más pequeño o peor. Un entrenamiento concurrente al final es aquel que mezcla los dos entrenamientos, el entrenamiento cardiovascular y el entrenamiento de fuerza. Normalmente se supone que mucha gente lo dividía, ¿no? Hacía por un lado cardio y por otro fuerza, y ahora están empezando a mezclar, se están empezando a ver un montón de beneficios y un montón de posibilidades y alternativas que genera el unir estos dos ejercicios y tratar de buscar la mezcla perfecta y sobre todo el orden perfecto en función de cada objetivo. En cuanto a la parte de metabolismo basal y total, esto por supuesto también estaría relacionado mucho y estaría ligado íntimamente con la dieta, ¿no? Con tu alimentación diaria y con a lo mejor con la pérdida de calorías que quieras tener o la pérdida de grasa, etcétera. Pero al final el metabolismo basal y el metabolismo total tenemos que conocerlo. Un metabolismo basal, es decir, las calorías que quemo yo en reposo, debería estar compensado con las calorías que yo ingiero, ¿no? De ahí al final la relación con la nutrición. Y por otro lado el metabolismo total, lo mismo, debería estar relacionado, solo que ya en función de cómo yo quiero ver mi cuerpo, quiero ver mi objetivo final o quiero desarrollar al final mis objetivos, por decirlo así, tendría que tener en cuenta cuántas calorías quiero ingerir, qué tipo de calorías quiero ingerir, más o menos, y en función de eso el tipo de entrenamiento o el tipo de actividad que tengo que llevar a cabo. Al final el metabolismo basal tenemos que tener en cuenta que son las calorías que yo quemo solo por estar sentado todo el día o por estar tumbado, es decir, por vivir. Y luego a partir de ahí, para llegar hasta el metabolismo total, tenemos que sumarles diferentes partes. Una parte que sería lo que yo quemo por ingerir alimentos, que se llama la termogénesis, ¿no?, de los alimentos, y luego por otro lado toda la actividad física que yo haga. Entonces la actividad física o ejercicio físico que yo haga puede repercutir, y va a repercutir por supuesto en gran medida, en la cantidad calórica que yo pueda o deba consumir y sobre todo en la cantidad calórica que yo queme y que yo al final gaste a lo largo del día y a lo largo de mi semana, de mi vida y etcétera. Aquí os pongo una imagen un poquito que os muestra pues, lo que podría ser un metabolismo basal bajo, que a lo mejor podemos ver a la típica persona que vive en el pueblo, ¿no? Típica señora mayor, una persona que al ser mayor ya tiene un metabolismo basal bajo, sobre todo las mujeres también a la hora de tener menor cantidad de musculatura y sobre todo por culpa de la testosterona, ¿no?, que tienen menos testosterona que los hombres, al final generan menos musculatura, tienen menos capacidad o menos por decirlo así, gasto calórico en el día a día. Y por otro lado vemos al típico pues, levantador de pesas, ¿no?, que probablemente lleve haciendo eso toda su vida o muchos años y ya tiene un cuerpo preparado para eso, entonces tiene una gran cantidad de masa muscular que la otra persona tiene en forma de grasa, ¿no? Al final vemos que los dos pesan 95 kilos y probablemente midan lo mismo, pero una persona está, por decirlo así, llena de grasa, que al final consume menos calorías, y otra persona está llena de músculo, hablando mal y pronto, ¿no?, que es lo que más calorías va a consumir, el tener una musculatura fuerte, una musculatura activa y un desarrollo muscular grande. Pasamos a la parte un poquito que a mí más me gusta, que podríamos decir que es la más divertida, ¿no? Incluso podríamos hacer una competición, os dejaría incluso que os cogieseis un boli y una hoja, si tenéis por ahí rápido, y que apuntéis los 5 números, del 1 al 5, y a ver cuántas conseguís acertar, ¿no?, de aquí a que terminemos los mitos y realidades. Os he puesto 5 porque son algunos de los más curiosos que me parecen, pero ya os digo que podéis hacer cualquier pregunta y a ver si conseguimos responderla entre todos o a ver si todos podemos pensar y tratar de sacar esos mitos adelante. En cuanto a la nutrición, os voy a leer primero todos, ¿vale?, y luego os pondré todas las realidades. Ahí el primero que he puesto es que el pan y las patatas engordan, ¿no? Por supuesto, el pan y las patatas engordan. ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Quién no iba a pensar que el pan y las patatas iban a engordar comiéndolos día a día? Y sobre todo cuando mi madre, ¿no?, o mi abuela dicen estoy un poquito pasada de peso, me voy a quitar el pan, ¿no? O hoy por la noche no comemos patatas porque tengo un poquito de peso extra, entonces las patatas mejor las quitamos estos días. Luego, por otro lado, las grasas son malas, por supuesto, ¿no? Dice las grasas son malas y tengo que eliminarlas, tengo que quitarlas de la dieta. Bueno, pues cada uno sabrá, ¿no? Ahora lo veremos. En cuanto a el tercero, dice, ¿no?, tengo que tomar mucha leche para fortalecer mis huesos, ¿no? Sobre todo mucha leche de vaca para fortalecer mis huesos, porque si no, cuando llegue a una etapa adulta, a una etapa de la vejez, me voy a romper, ¿no? En cuanto me caiga se me va a romper el fémur, se me va a romper el húmero y ¿qué voy a hacer? Tengo que tomar mucha leche.
El cuarto, por supuesto, ahí aparecen unas pataditas, ¿no? Comer cosas light es más sano, ¿no? Más sano que comer las cosas no light. Es decir, comer unas patatas normales que podrían ser esas, pero de otro color, ¿no? Y en vez de ser light. Y para perder peso, tengo que pasar hambre, ¿no? Al final, pues como decíamos, no me puedo comer el pan porque es que estoy a régimen, ¿no? Ya no voy a decir ni a dieta para que no se os quede, pero estoy a régimen, estoy a plan y me estoy cuidando para el verano, ¿no? Para el verano, esa época tan famosa para la pérdida de peso. Bueno, pues eso, tengo que perder, ¿no? Tengo que perder peso, entonces tengo que pasar hambre. Vamos a verlo. A ver cuántas habéis acertado. La primera, ¿vale? En cuanto a lo del pan y las patatas engordan, yo lo que os digo es que toda la comida, por decirlo así, no hay comida que engorde, ¿vale? Comida, hablando de alimentos, hablando de alimentación, no hay comida que engorde, ¿sí? La comida nutre, la comida te hace mejorar, como decíamos antes, tiene 3 procesos biológicos en los que van a influir en tu cuerpo y te van a ayudar a desarrollarte, a crecer, a mejorar, ¿no? Y sobre todo te van a cuidar, te van a hacerte reestructurarte por dentro y te van a hacer que estés sano, ¿no? Entonces, lo que os pongo debajo, para que quede claro, para que no haya confusiones, es piensa en cómo lo cocinas y con qué lo acompañas, ¿no? Al final, si yo tengo un pan, ¿no?, de centeno o un pan de espelta o un pan que no está compuesto por 1000 azúcares, sal, etcétera, etcétera, conservantes, ¿no? Al final, si yo tengo un pan que es bueno, un pan más natural, un pan que ahora se está poniendo muy de moda el término masa madre, pero bueno, para no meterme en conflictos, mejor no voy a hablar de lo que significa masa madre. Pero hay que tener en cuenta sobre todo con qué se acompaña. Si yo acompaño mi pan con mermelada, por supuesto, hecha con 1000 azúcares, o con nocilla, o con Nutella, o con cualquier tipo de acompañamiento que sea una crema de avellana, cuyo ingrediente fundamental sea el azúcar, pues igual sí que engorda el pan. Si yo acompaño mi pan de pavo, de queso fresco, de una loncha a lo mejor pues eso, de queso, o incluso lo acompaño de una pechuga de pollo con tomate, con queso fresco o con queso simplemente y con un poco de lechuga, igual a lo mejor no engorda tanto, ¿no? ¿Quién sabe? Eso deberíamos planteárnoslo. Igual me puedo comer un bocata de pechuga de pollo y no pasa nada, ¿no? En cuanto a la 2, ¿no? Las grasas, tengo que deshacerme de ellas, son malísimas y lo único que hacen es acumularse aquí, en la tripilla, ¿no? En las lorzas, que llamamos. Existen grasas bastante buenas, deberíais saberlo a partir de ahora, si no lo sabíais, seguro que sí, pero bueno, yo os lo recuerdo. Sobre todo las grasas que proceden de, por ejemplo, del aceite de oliva, como decíamos, ¿no? Omega 3, omega 6, proceden también de frutos secos, algunos frutos secos, sobre todo incluso de semillas, ¿no? Pues al final tenemos el aguacate, que es bastante bueno, es una grasa insaturada, una grasa que llamamos no saturada, que es de las buenas, ¿no?, de las insaturadas, y que al final nos va a venir bastante bien, tiene gran cantidad de grasas. Por otro lado, también pues incluso el coco, aunque el coco tenga también alguna grasa, sí que tiene alguna saturada, pero bueno, en principio ahí tiene también parte de grasas bastante buenas, sobre todo los frutos secos, las semillas, ¿vale? Algún pescado, sobre todo los pescados azules, que tienen en torno a un 5% de grasa, suele ser bastante buena, ¿vale? Omega 3, omega 6 son grasas que al final nos van a venir bastante bien a nuestra dieta, nos van a proteger, nos van a cardioproteger, que se dice, ¿no? Nos van a proteger de enfermedades adversas metabólicas o cardiovasculares y nos van a ayudar sobre todo a tener una buena salud y un sistema inmunitario fuerte. En cuanto a la tercera, ¿vale? La toma de leche, ¿no?, para fortalecer los huesos, yo os digo, sobre todo, esto era una de las preguntas que me habíais hecho, que ya me había llegado una de las preguntas al chat, pero bueno, os lo puedo responder aquí, si queréis. Dice que la toma de leche, ¿no?, poníamos que la toma de leche, sobre todo de vaca, puede ser, ¿no?, te ayuda y es la que más cantidad de calcio tiene. Yo lo que os digo es que hay que tomar alimentos que tienen calcio, pero un montón de alimentos diferentes. Al final aquí os pongo una imagen, ¿no?, y es la imagen por decirlo así, de qué absorción tengo yo del calcio. Eso es lo que más hay que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los humanos no estamos preparados para digerir bien la leche de vaca, por lo tanto no vamos a asimilar todo el calcio que tenga, a pesar de que sea el alimento que más cantidad de calcio tenga por cada 100 mililitros o por cada 100 gramos de alimento. Entonces yo os pongo una alternativa que al final yo creo que es bastante buena. Tenemos que tomar sobre todo semillas, por ejemplo, semillas de chía, semillas de lino y algunos frutos secos como pueden ser almendras, avellanas, tienen bastante también.
como bien nos pone aquí, por ejemplo, las judías blancas también tienen mucha, pero sobre todo lo que tenemos que tomar son verduras, ¿vale? Que tengan una hoja oscura y grande, como pueden ser las espinacas, ¿vale? Como veis aquí tenéis también los berros, el brócoli, que no tienen hojas esos, pero bueno, la coliflor, etcétera, etcétera. Al final todo eso son alimentos y es una nutrición buena, basada en, sobre todo como decíamos antes, ¿no? En los frutos secos, en las hortalizas, en las legumbres, en las frutas, que al final todo este tipo de verduras con hojas, ¿no? Con hojas verdes y oscuras, nos van a aportar una cantidad de calcio extra a nuestra dieta que va a ser bastante asimilable, va a tener encima fibra y nos va a ayudar a tener una digestión y una alimentación bastante mejor y de mayor calidad. Y sobre todo si hay alguna persona que es intolerante a la lactosa o que tiene algún tipo de alergia a las proteínas de la leche, sobre todo de vaca, pues igual le viene bastante bien como alternativa consumir este tipo de productos, ¿vale? Pero no es, por supuesto, ni mucho menos fundamental ni tampoco la más importante, es decir, si no tomáis leche de vaca no va a pasar nada, podéis consumir otros 100.000 alimentos que tengan calcio y distribuirlos bien para que así os aporten esa cantidad de calcio que necesitáis. Por supuesto, para asimilar bien el calcio, lo más importante es tener una buena cantidad y una vitamina D que esté bien activa y que esté receptiva, por decirlo así, ¿no? Para asimilar el calcio y transportarlo bien a su destino. En cuanto al cuarto punto, la comida light. Pues os lo leo directamente. La comida light, ¿vale? Esto es un texto que saqué de una de las charlas de uno de estos nutricionistas bastante buenos de España y me gustó mucho. Pero dice, la comida light tiene sustitutivos, el azúcar, ¿vale? Y otros nutrientes que son igualmente o peor para el organismo, ¿sí? Entonces, al final, muchas de las asociaciones, muchas de las empresas que están luchando por una alimentación saludable y que se cuide bien y que sea una alimentación de alimentos y de comida, no de una alimentación de productos, al final nos lo dice, ¿no? Que la comida light muchas veces incluso tiene las mismas calorías, ¿vale? que el producto, porque vamos a hablar de producto ya directamente. Un producto light va a tener las mismas calorías que lo que podría tener el producto en su versión normal. Lo que pasa es que muchas veces se sustituyen por azúcares y muchas veces las grasas, al quitarle la grasa, claro, pierde sabor, entonces para compensar ese sabor tengo que añadirle azúcar y sal. Entonces al final tiene una cantidad desproporcionada de azúcares, es una bomba que te provoca una respuesta, por decirlo así, a la insulina bastante grande y que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer las etiquetas, ¿no? de los alimentos, perdón, de los productos. Los alimentos no deberían llevar etiquetas. Y el quinto y último punto, por supuesto, lo que decíamos, ¿no? Para que os acordéis. Quinto punto, para perder peso tengo que pasar hambre. Quinto punto, puedes seguir comiendo, pero come bien, directamente, ¿vale? No tienes por qué pasar hambre, simplemente tienes que sustituir o a lo mejor regular la comida. Igual es que estás en un aporte diario de hipercalorías, un aporte hipercalórico, igual es que estás tomando alimentos que no te sacian, igual es que al final deberías tomar otro tipo de alimentos, sobre todo más proteicos, a lo mejor deberías pasarte, en vez de tomar un tipo de comida, ¿vale? Un tipo de producto muchas veces, ¿no? A lo mejor un producto que te venden directamente hecho, como puede ser un queso de untar o un queso inventado con 1000 azúcares o 1000 grasas que a lo mejor no tienen ni por qué estar ahí, y puedes pasarte a un queso fresco o pasarte a un queso curado, a pesar de la cantidad de grasa que tenga, ¿no? A eso no nos vamos a meter, pero puedes pasarte a ese tipo de alimentos que al final te van a ayudar a saciarte más y sobre todo te van a implicar una ingesta calórica menor o por lo menos de mayor calidad. Pasamos a la parte de actividad física. Aquí, por supuesto, hay muchos mitos, pero bueno, espero resolverlos de una forma fácil y rápida. El primero, ¿no? He puesto lo típico que se recomienda, ¿no? Tú vas a cualquier lugar o hablas con cualquier persona y te recomienda la natación, ¿no? Porque la natación es el mejor deporte, es lo que más calorías consume o es con lo que más músculos se mueven del cuerpo. El 2, si hago mucho cardio, no si hago mucho ejercicio cardiovascular, voy a perder más grasa. Tengo que estar ahí 2 horitas encima de la elíptica o 3 horas corriendo, a poder ser bajo el sol y con una sudadera y con una bolsa de plástico alrededor de la tripa, ¿no? Un papel de film que se vea mucha gente. Y por supuesto voy a perder más grasa, sobre todo grasa localizada, ¿no? grasa visceral, puede ser. Tercero, si mi hijo o mi hija hacen pesas, no van a crecer, claro, no se van a desarrollar porque están haciendo pesas, están cargando peso, pues entonces, ¿qué va a pasar? La gravedad aumenta y no le deja crecer, porque como se pasan todo el día con una pesa encima, pues igual no le deja crecer al niño al hacer pesas. Si soy mujer y hago pesas, me pondré como un hombre. Por supuesto, te va a salir mucho más pelo y te van a salir unos músculos que no consigue ni un hombre cuando va al gimnasio 8 días a la semana.
Y si quiero ganar masa muscular tengo que tomar batidos, he puesto pastillas, pero bueno, cualquier chorrada, etcétera, etcétera, ¿no? Si quiero ganar masa muscular. Por si no se ha notado, intentaba ser sarcástico, intentaba ser un poco irónico durante todas estas afirmaciones, ¿no? o negaciones, que vamos a decir. Y os voy a desmentir un poquito ahora y vamos a hablar sobre cada una. En cuanto a la actividad física, al final yo, ¿vale? Es una opinión personal, yo abogo porque el mejor deporte es el que saca lo mejor de ti, es el en el que más te sientes identificado, el que más te gusta, en el que más te mueves. Sí que es verdad que siempre lo acompaño de la frase final, ¿no? Pero acompáñalo con algo más, acompáñalo con algo de fuerza. Es decir, si a mí me gusta mucho correr, si a mí me gusta mucho montar en bici, no solo montes en bici 3 horas al día, no solo salgas a correr todos los días y te hagas los kilómetros que te hagas, ¿no? Intenta compensarlo, intenta complementarlo, porque al final sabemos que el ejercicio de fuerza, el ejercicio complementario que te va a fortalecer todas las articulaciones y todos los músculos es fundamental. Y sobre todo sabemos que tiene una aplicabilidad posterior y una transferencia a tu gesto deportivo, a tu deporte y a tu vida diaria bastante grande. Entonces, el ejercicio, o sea, el mejor deporte, por supuesto, es el que saca lo mejor de ti, el que más te gusta a ti. Y luego el que complementes a poder ser con una dosis de fuerza, siempre. En cuanto a perder grasa, ¿vale? El objetivo perder grasa, simplemente quiero perder grasa, pues hablamos de entrenamiento concurrente, hemos hablado antes. Todos los estudios que están haciendo últimamente parece ser que es en cuanto a cantidad y calidad, por decirlo así, en cuanto al tiempo que se necesita para quemar esa grasa, y sobre todo a posterior, que hablamos de una cosa que le hemos denominado POC en esta sociedad, ¿no? en este ámbito, pero que al final es el consumo de oxígeno post ejercicio. Entonces, esa deuda de oxígeno que generamos posterior parece ser que aumenta, sobre todo con ejercicios tipo HIIT, es decir, un entrenamiento interválico de alta intensidad, o con ejercicios de este tipo de entrenamiento concurrente, en el entrenamiento en el que mezclas ejercicio cardiovascular y ejercicio muscular o de fuerza, y sobre todo que esté bien estructurado y bien planificado, ¿no? Entonces, combina fuerza y cardio para perder grasa. Y el cardio, a poder ser, el ejercicio cardiovascular, intenta que sea pues de forma interválica. El tercer mito, ¿vale? En cuanto a los niños, por favor, mamás, papás y gente del mundo, hay que tener en cuenta que los niños pueden y deben hacer ejercicio con cargas, ¿vale? Al final, ejercicio de fuerza, ¿sí? Como os muestro aquí, ¿vale? Esta es la conclusión de varios estudios, que a mí me encanta este tema y lo he sacado de la conclusión de varios estudios que he leído. Y al final es que el niño, la conclusión de los autores, ¿no? Sobre todo uno que se llama Feigenbaum, ¿vale? Si queréis os lo puedo proporcionar en la bibliografía. Dice que la conclusión es que al final el niño crecerá más sano, más fuerte y con más capacidad para moverse, y sobre todo con una mayor prevención frente a enfermedades y lesiones que si no lo hiciese. Es decir, si tú tienes a un niño que no hace ejercicios de fuerza, que no hace ejercicios y entrenamientos que sea con autocargas, con balones medicinales, incluso con pesas, no hace falta que sean pesas grandes, no os imaginéis pesas grandes, imaginaos pesas, por supuesto, como hemos dicho, el primer punto del ejercicio físico, entrenamiento adaptado, un niño es un niño. Entonces, lo primero que tiene que hacer es divertirse, lo segundo es hacer cosas que le hagan mejorar y desarrollarse mejor, y lo tercero, por supuesto, en este caso, hablando de la fuerza, pues algo que le haga crecer y protegerse respecto al deporte o al resto de cosas que vaya a hacer durante el día. Vale, pasamos al cuarto punto, que es el de la mujer, ¿no? Que si hace pesas pues se volverá como un hombre, y por supuesto que no. Una mujer, si hace pesas, su cuerpo se va a volver más esbelto, más tonificado, por supuesto que va a mejorar su postura y se va a reafirmar la figura, y la va a dotar de mayores habilidades, por supuesto. Esto de que la mujer solo tiene que bailar o solo tiene que hacer ejercicios de cardio o ir a clases colectivas de tal, eso debería quedar ya totalmente desmitificado y obsoleto. Al final, lo más importante en una mujer es que trabaje la fuerza, como hemos hablado, ¿vale? Trabaje la fuerza, ejercicios, entrenamientos de fuerza. No os imaginéis lo mismo como en un niño, no os imaginéis, hay que adaptarlo, ¿vale? Adaptar tanto el peso como la cantidad y la carga. Y por supuesto, en el último punto, si quiero ganar masa muscular, ¿tengo que meterme cosas malas o raras? No, ¿vale? Si quiero ganar masa muscular, tengo que comer y entrenar en consecuencia. Es decir, ya sea hombre o mujer, los hombres van a tener y vamos a tener mayor propensión y mayor facilidad para ganar masa muscular, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que al final tienes que entrenar y tienes que comer en consecuencia. Es decir, si yo no me gusta mucho comer o no como mucho porque no me entra la comida y yo al día con mi entrenamiento de fuerza incluido quemo 2.500 calorías y al día estoy comiendo y al día estoy ingiriendo, ¿no? 2.000 calorías, no vas a ganar masa muscular, ¿vale? Directamente, no vas a poder ganar masa muscular porque tienes una serie de funciones que tienes que compensar y la masa muscular no es a lo que el cuerpo le va a dar prioridad, ¿vale?
Vale, pasamos a la parte de las evidencias científicas. Esto es un poquito más resumen, os cuento un poquito las conclusiones que tengo yo aquí también escritas en los artículos. A mí me gusta bastante, os pongo un montón de ellos, aquí los podéis buscar vosotros mismos por vuestra cuenta. Lo voy a pasar rápido, pero al final lo que vienen a decir todos los artículos no es que una dieta basada en alimentación saludable, en alimentos, por decirlo así, no en productos, te va a provocar a largo plazo unos beneficios a nivel de salud bastante grandes, brutales. Te va a hacer que tengas una menor propensión a enfermedades, sobre todo cardiometabólicas y cardiovasculares, ¿vale? Y sobre todo te va a ayudar a mantener unos huesos fuertes, te va a ayudar a mantener una energía constante, un estado de energía, por decirlo así, mantenido. Y por otro lado, una parte muy importante que hemos visto, ¿vale?, que se ha visto aquí en uno de los artículos de nutrición respecto a la degeneración nerviosa y sobre todo a la neurodegeneración, ¿no?, que llamamos, que es las enfermedades mentales, Parkinson, etcétera, etcétera. Sobre todo aquí habla de enfermedades más tipo demencia, más tipo en personas mayores, personas ancianas, pero bueno, que todos nos vamos a hacer mayores, en cuanto nos vayamos haciendo mayores, nos dice que al final, si hemos tenido durante toda nuestra vida, incluso en esa etapa, seguimos teniendo una buena alimentación, sobre todo basada, pues eso, en aceites o en grasas buenas, en alimentaciones que no sean inflamatorias, sino que sean antiinflamatorias, llenas de especias, llenas de pues, aceites buenos, ácido oliva virgen extra, si tomamos carne, que sea una carne buena y que sea, pues, un par de días a la semana, que no sea todos los días. Si tomamos pescado, que sea, por supuesto, pescado mejor, pescado azul, que no esté llena de productos. Al final todo eso nos va a proteger frente a ese tipo de enfermedades a las que no queremos, por supuesto, llegar ninguno. Y pasando a la parte de ejercicio físico, hay una parte, bueno, pongo actividad física porque al final he buscado actividad física para poneroslo así, ¿no?, para los artículos que hablen de actividad física, de actividad general, pero bueno, básicamente mirad en la parte de abajo del todo, aquí que pone Physical Activity, Time to Take It Seriously and Regularly, ¿no?, la parte en la que habla sobre que tenemos que tener, o sea, al final hay artículos que incluso se mueven a nivel mundial ya y que están validados científicamente, que es el momento ya, y este artículo es incluso uno de los más antiguos que he encontrado, ¿no?, pero es uno de los que más me gusta porque dice, el título es tal cual así, dice que la actividad física, que es el momento ya de ponerle freno, ¿no?, al sedentarismo que tenemos, es decir, es el momento de tomárselo en serio y de hacerlo regularmente, ¿no?, que no podemos seguir así en esta vida de sedentarismo y en esta vida de, por decirlo así, de pérdida de vida. Y por supuesto nos anima a que tengamos hay un artículo que se ve a la izquierda que dice Perception versus Reality, y ese habla de cómo los padres piensan que sus hijos, ¿no?, al final lo que llamamos ahora unos padres hipoactivos, ¿no?, unos padres que no tienen casi actividad y ven que sus hijos se mueven, porque es la naturaleza que al final les llama a moverse. Ellos mismos piensan que por tener un índice de masa corporal o un índice graso más bajo se mueven más, pero es que por lo visto los datos que tengo aquí, ¿vale?, los datos que se ven aquí dicen que en cuanto a los niños, si tienen niños los padres se equivocan, ¿vale?, y se piensan que hacen un 20% más de ejercicio, que no, o sea, un 20% de los padres se equivoca, es decir, un 20% de los padres dice que sus hijos están haciendo ejercicio, el mínimo de ejercicio al día, que luego no queda más, pero el mínimo de ejercicio al día, pues 2 de cada 10 se equivocan, y 4 de cada 10 padres que tienen niñas, ¿vale? En general, el 80% de los padres están equivocados, ¿sí? El 80% de los padres están equivocados y lo que piensan es que sus niños hacen ese tipo de actividad mayor, ¿no? Y son niños, es un estudio bastante chulo que se hizo en un estudio de 4 meses, en el que se midió a casi 2.000 niños, ¿vale? Y bueno, pasamos a la parte un poquito más práctica, ¿no?, la parte de herramientas, parte en la que nos va a ayudar bastante a cómo gestionar todo, tanto la actividad física como la alimentación. Y la parte de alimentación creo que es bastante dinámica, porque hay 5 puntos, igual que antes en los mitos y realidades os he puesto 5 puntos. El primero, que habla de combinar colores. Al final lo que tienes que tener en cuenta en una buena alimentación es que cuanto más colores combines, sobre todo de frutas y verduras, más antioxidantes y más nutrientes vas a tener en tu alimentación, ¿vale?, porque cada color al final está relacionado con un tipo de antioxidante o con algún tipo de vitamina, y es lo que más nos va a ayudar. Al final los antioxidantes, por decirlo así, los podríamos clasificar por colores, pero es lo que más nos va a ayudar a nosotros a tener una salud completa y una salud que se complemente bastante bien.
Luego, el segundo, come un poco de todo. Sí, no, o sea, come un poco de todo, pero de lo bueno. O sea, todos sabemos cómo hay que comer y si no lo sabemos, aquí estamos para aprenderlo. Y lo más importante es que comas un poquito de todo, sobre todo pues lo que decíamos, ¿no? Hortalizas, frutas, verduras, pero que al final esa dieta esté basada y que rodea eso, es decir, que en primer lugar esté nuestra dieta basada en frutas y verduras y a partir de ahí se complemente con lácteos, con carnes, con pescados, con etcétera, etcétera. ¿Sí? En cuanto a la tercera, el tercero, por supuesto, lo llevamos diciendo un rato, pero come comida, ¿no? Como come comida, dicen. Alimentación, ¿vale? Alimentos, come alimentos, no comas cosas procesadas, no comas productos procesados. En las etiquetas, como decía antes, es algo bastante bueno, es leer las etiquetas, que es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Igual que nos decían antes de un examen, léete el examen entero, pues antes de comprar un alimento o un producto, léetelo entero. Cuando los productos tienen 4 o 5 ingredientes, ya debería empezar a chirriarte, es decir, si tienen 4 o 5 ingredientes y sobre todo el primero de esos ingredientes no es el alimento que nosotros estamos intentando consumir, ¿no? Intentando ingerir, por ejemplo, se me ocurre la leche, que no se dice leche, no se dice bebida de almendras, a lo mejor tiene un 2% de almendras. Y antes de la almendra ya te meten el azúcar o te meten el agua, entonces igual tenemos que, o te meten algún tipo de conservante o algún tipo de estabilizante, ¿sí? Entonces al final tenemos que mirar a ver qué es lo que nos estamos comiendo, ¿sí? Luego, por supuesto, mide la comida, la foto que os pongo arriba, es una foto bastante que a mí me gusta mucho, es una imagen muy esclarecedora y que ahí os queda para vosotros. La proteína, los carbohidratos y la grasa, al final luego os pondré otra imagen muy chula, pero que os quede más o menos claro así, los carbohidratos, si son de frutas y verduras, pues como quien dice, ¿no? A manos llenas, que sobre todo si son de frutas y hortalizas, podéis coger una mano entera para comer, una ensalada o un acompañamiento de guarnición en algún tipo de plato, etcétera. En cuanto a los carbohidratos, un puño, más o menos. Si eres deportista y necesitas más energía, o sobre todo necesitas carbohidratos que te permitan acumular para luego aplicarlos a tu deporte o a tu disciplina, igual necesitas un puño y medio, ¿vale? Pero cada uno aquí que se vaya regulando. En cuanto a la carne, más o menos utilizamos el tamaño de la palma, es decir, más o menos la proteína. Son medidas un poquito a ojímetro, que diríamos, un poquito que no son científicas 100% ni están pesadas, pero creo que es una herramienta bastante buena para el día a día para tenerlo en cuenta para cada persona. Si eres pequeñito, no te mueves nada, o a lo mejor más mayor y no tienes un metabolismo muy reducido, a lo mejor de carbohidratos tienes que tomarte, o de hidratos de carbono tienes que tomarte medio puño o 3/4 de puño y no un puño entero, ¿no? O un puño más pequeñito. Y luego pues lo mismo con las frutas, una mano o un puño, y con las grasas, ¿no? Las grasas sobre todo, a lo mejor un pulgar podríamos meter, ¿no? Sobre todo tipo aceites, una cucharada, ¿no? Y la última parte, al final yo lo que digo es que la suma decantará la balanza, es decir, al final del todo, al final del total de los días y del total de tu día a día, es decir, de tu diario nutricional, es lo que vas a ver cómo comes, ¿no? Que al final tenemos que tener en cuenta que cómo comemos contando todo, no con lo que haga un día, no con lo que haga en una comida. Al final es un resumen de todo, ¿no? ¿Vale? Aquí os enseño una imagen pues, de lo que puede ser carne, frutos secos, frutas, alimentos buenos, y a la izquierda pues, de lo que son alimentos procesados y carne procesada y salsas y cosas que a lo mejor deberíamos apartar un poquito o empezar a restringir y comer menos en nuestro día a día, ¿no? Aquí os dejo también una imagen muy buena que es de la Universidad de Harvard, creo que la saqué, sí, de Harvard, el plato saludable de Harvard, perdonadme, que es bastante buena, es bastante esclarecedora, y si te la lees, más o menos que tú en tus platos intentes buscar esta distribución, ¿no? Que al final haya un porcentaje alto de vegetales que haya un porcentaje alto de verduras y hortalizas, luego un poquito de fruta, un cuarto, por decirlo así, una cantidad de un cuarto, un tercio de granos por decirlo así, de granos, como pone aquí, ¿no? De granos integrales o de carbohidratos saludables o de carbohidratos menos refinados. Y por otro lado, una mitad más o menos, un medio de proteína o un cuarto también de proteína, según la cantidad de proteína que quieras ingerir, ¿no? Y que necesites ingerir para lo que tú hagas día a día. En cuanto al ejercicio físico, actividad física, fundamental. No sabéis la cantidad de personas que no se mueven, no sabéis. Deberíais saber que ahora mismo España está en cabeza, ¿no? de la obesidad infantil y uno de los primeros países en obesidad adulta, y es algo que no debería tener ningún sentido porque somos un país desarrollado, se supone que somos un país
que sabemos cuidarnos, se supone que somos un país que debería saber lo que hace, y aún así tenemos uno de los más grandes, o el índice más grande de población infantil obesa y de población adulta obesa. Entonces, el mínimo que te recomienda a la semana las organizaciones más grandes, o las asociaciones más grandes de la salud y de ejercicio físico, son 30 minutos al día de actividad física moderada y 75 minutos a la semana, que son, por decirlo así, casi 15 minutos al día, depende de cómo te los distribuyas, pero 10-15 minutos al día de actividad intensa, ¿vale? Que podría ser correr, que podría ser montar en bici rápido, que podría ser a lo mejor hacer un entrenamiento algo intenso de pesas, pero es que ya os dice aquí que es que son 75 minutos a la semana, que son 10-15 minutos al día. Pues yo creo que 10 o 15 minutos al día lo tenemos todos, ¿no? A lo mejor si te quieres sacar para ti, para tu salud y para tu bienestar y para tu futuro media horita al día, piénsatelo porque igual tiene sentido. El punto 2, lo mismo, va relacionado en lo mismo. Haz lo que quieras, pero hazlo, tienes que moverte. Al final es fundamental que todo el mundo se mueva y que todo el mundo acabe haciendo algo de ejercicio o algo de actividad física, por lo menos, en el día a día para protegerse frente a este sedentarismo exagerado y masivo que tenemos. Ya os pongo aquí las telas, os pongo aquí el fútbol, da igual la edad, da igual pues el sitio en el que estemos, al final si algo te gusta, hazlo, pero muévete. Por otro lado, busca lo que mejor te viene, por supuesto. O sea, a lo mejor yo estoy todo el día jugando al fútbol o jugando a la petanca y se me está resintiendo la parte del cuerpo que sea, pues igual tengo que buscar otro tipo de ejercicio o complementarlo, como os decía antes, con algo de fuerza o con un entrenamiento específico que al final me vaya a ayudar, o con alguien profesional que me vaya a ayudar a moverme o enseñarme a moverme o a mejorar en mi deporte, por supuesto. Y por otro lado, por supuesto, la masa muscular es tu amiga. El punto 4 es lo que digo, ¿no? Que al final la masa muscular es tu amiga. No la veáis como, sobre todo las chicas que tienden, el sexo femenino tiende a verla como algo a apartar, como algo que no les gusta nada y que siempre les echa para atrás, ¿no? Pero la masa muscular, no os imagináis lo mismo, una masa muscular excesivamente desarrollada, sino una masa muscular fuerte, que presiona, que ayuda al hueso, que ayuda a estabilizar las articulaciones y sobre todo que ayuda a proteger nuestro sistema inmune. Es fundamental tenerla activa y tenerla bien, ¿vale? Y por supuesto el último, quinto, pero no menos importante, el último punto, hay que intentar medirse los pasos, ¿no? Como quien dice, tengo una compañera, una gran persona que dice que lo que no se mide no se puede mejorar, y yo os animo a que os midáis los pasos, que a lo mejor os obtengáis algún wearable de estos, algún artilugio que os pueda medir los pasos del día a día y que veáis si os conseguís mover esos 10.000 pasos que recomiendan para ser una persona activa en el día a día, ¿no? Pues las organizaciones de la salud. Y por último, pues aquí os dejo una imagen bastante chula que es una guía que ha sacado la OMS a nivel mundial y que ya sacó hace unos añitos para incrementar los niveles de actividad física en la población mundial, ¿vale? En la población mundial para protegernos, ¿no? Y para sobre todo intentar retirar o intentar reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas. Y nada, esto es todo. Espero que os haya ayudado, que os haya servido y que os haya venido bien. Muchísimas gracias.